Ahora que conocemos las fuerzas intermoleculares que existen en los polímeros, pasemos a ver un par de entrevistas con los doctores especializados en polímeros del Instituto Tecnológico de Tijuana. Las fuerzas intermoleculares son fundamentales para el comportamiento de un polímero porque es lo que hace diferente a un polímero de una molécula pequeña. Cuando tenemos un polímero que es una cadena muy grande de moléculas químicas, precisamente las fuerzas de interacción intermoleculares hacen que una vamos a decir fuerza de interacción débil se multiplique por el número de unidades que tiene esa cadena de polímero. Entonces es bien importante para las propiedades en general y ahora en específico por las mecánicas. Por ejemplo, si hay fuerzas de interacción por ejemplo de hidrógeno entre una cadena y otra, eso hace que las cadenas se vayan a unir en manojos una con otra y formen, por ejemplo, a final de cuentas una fibra que tiene propiedades mecánicas muy fuertes. Si no hay una fuerza de interacción fuerte, las fibras no se, o esas cadenas de polímero no se van a alinear en una fibra, entonces van a estar todas heterogéneas, vamos a decir, que sería como, por decirlo, como un plato de espaguetis todo hecho bola, y entonces sus propiedades mecánicas van a ser más débiles. Las fuerzas intermoleculares son muy importantes para los materiales que trabajamos nosotros en mi grupo de investigación. Una parte realizamos sistemas poliméricos que atrapan y liberan fármacos. En este caso forman como una especie de caparazón o envoltura sobre un fármaco, y el que puedan formar ese caparazón o no lo puedan formar tiene que ver precisamente con fuerzas de interacción intermoleculares. Igual el fármaco, el hecho de que pueda estar adentro o no pueda estar adentro, tiene que ver con fuerzas de interacción intermoleculares. Por ejemplo, puede haber interacciones hidrofóbicas. Si el fármaco es hidrofóbico, entonces el polímero tiene que tener unidades hidrofóbicas para poder interactuar con el fármaco. Si el fármaco es hidrofóbico y el polímero es hidrofílico, no va a haber una buena interacción, no lo va a poder atrapar. Bastante, ya que dependiendo de las fuerzas intermoleculares, las diferentes fuerzas intermoleculares, podemos obtener diferencias en las propiedades mecánicas, en las propiedades químicas de los polímeros, ¿no? Las fuerzas de Van der Waals, los enlaces de hidrógeno pueden afectar mucho las relaciones, por decir, las TGs de los estados vítreos de los polímeros, específicamente convertirlos algunos más viscosos, otros más cristalinos, ¿no? Dependiendo de esas interacciones. Existen modelos que pueden predecir algunas propiedades de los polímeros en base a la estructura química del polímero y sus fuerzas intermoleculares. Cualitativamente, si uno toma un material de referencia, puede uno también predecir si existen más interacciones moleculares, cómo va a cambiar esa propiedad. Pero sí es muy difícil el predecir exactamente la propiedad. Es más fácil cualitativamente, ¿no? Decir, si tiene más fuerzas de interacción, entonces esta propiedad va a subir o va a bajar, dependiendo del tipo de propiedad. Por ejemplo, es muy sabido en el caso de propiedades térmicas de un polímero. Por ejemplo, algo que se llama la temperatura de transición vítrea. Esa depende directamente de las fuerzas de interacción
intermoleculares porque tiene que ver con la movilidad de las cadenas. Entonces, si hay fuerzas de interacción fuertes, se tienen que romper primero esas fuerzas de interacción para después que se pueda mover la cadena. Entonces, eso significa que la temperatura de transición vítrea sube si hay fuerzas de interacción intermoleculares fuertes. Y por lo tanto, si uno agrega algún agente adicional que rompe esas fuerzas de interacción intramoleculares, eso hace que la temperatura de transición vítrea baje, porque ya no es necesario romper las fuerzas de interacción intramoleculares, porque ya hubo un agente que le adicionamos con ese objetivo. Entonces, sí hay modelos, hay algunos modelos donde en base a la estructura química se puede predecir algunas fuerzas de interacción y se multiplican por el número de unidades que tiene una cadena de polímero, y más o menos nos da una idea de sus propiedades, pero es bien difícil predecirlas exactamente. De hecho, pues muchos investigadores se dedican a eso, a hacer correlaciones, a hacer algunas relaciones empíricas, algunas ecuaciones físico-químicas que predigan el comportamiento de los polímeros, ¿no? Y cómo va a afectar estas relaciones intermoleculares sobre, por decir, los comportamientos mecánicos, nuevamente ópticos. Hay modelos para todo tipo para predecir cualquier tipo de fenómeno físico-químico que ocurre en un polímero, ¿no? Desde su proceso de polimerización, que está basado en los balances de masa y energía, se dan por la ley de acción de masas, se basa en leyes cinéticas, cómo va el polímero evolucionando conforme el tiempo de reacción. Después, cómo se relacionan el polímero final con unas propiedades, por decirlas reológicas, se estudia, pues sí, en esa área, reología. Es cómo fluye el polímero, cómo va a ser el fluido del polímero a través de un ducto, ¿no? Cómo es su comportamiento, y eso también es otra área de los materiales. Y después tenemos, digamos, la del procesado, ¿no? cómo va a ser, cómo se va a crear alguna película, algún tubo, eso es ingeniería de polímeros, ¿no? Eso está muy relacionado con lo que queremos ver aquí en este grupo. Que yo sepa, no existe un aparato que mida directamente las fuerzas de interacción intermoleculares. Sin embargo, hay muchos experimentos para medir indirectamente esas fuerzas de interacción. Se aprovechan fenómenos como la disolución, la fusión, la transición vítrea, algunas propiedades mecánicas, como para medir indirectamente las fuerzas de interacción intermoleculares, pero directamente una medida es complejo de determinar. Sí, sí se puede. Desde el punto de vista sintético, los polímeros, como les mencionaba en un principio, tienen unidades químicas que se repiten en una cadena. Entonces, si uno toma una unidad química que sabe que tiene interacciones fuertes, que eso se puede predecir con un modelo, vamos a decir que esta estructura química va a tener interacciones fuertes y esta otra no las va a tener. Entonces ahora, en un experimento real, si uno hace una mezcla de esos en una cadena de polímero y uno le pone, no sé, el 80% de donde no hay interacción y el 20% donde sí hay interacción, entonces por lo tanto lo que uno va a esperar pues es unas cadenas de polímero que interactúen medianamente. Si uno quiere aumentar la interacción, pues entonces le pone
80% de las unidades que sí tienen interacción y 20% de las que no. Y entonces va a tener una interacción más fuerte. Y eso se puede comprobar después por experimentos, precisamente donde no se mide directa la interacción, pero sí alguna propiedad que tiene que ver con la interacción. Que yo les decía, por ejemplo, la transición vítrea tiene que ver con las interacciones. Entonces se mide la temperatura de transición vítrea y si uno ve que donde hay más interacciones la transición vítrea debe ser más alta, donde hay menos debe ser más baja. Entonces así puede uno comprobar que realmente al poner más unidades de estas y menos de la otra, uno alteró las interacciones. Sí, de hecho, esto se basa en las relaciones de reactividad. Las relaciones de reactividad son la relación entre las constantes cinéticas de homopolimerización y la constante cinética de propagación cruzada. Entonces, si esta relación de reactividad tiende a ser mayor a 100 o a 1000, si tiende a ser muy grande, el copolímero tendería a no formarse, a hacer una mezcla de homopolímeros, más bien. Más que crear un copolímero, se crea una mezcla de homopolímeros. Entonces, hay monómeros que no interactúan entre sí, ¿no? Y eso es por los grupos funcionales. Sí, la biodistribución de un nanogel como de algunas otras nanopartículas es bien importante, las fuerzas de interacción intermoleculares que puede haber entre esa nanopartícula o nanogel y el órgano del cuerpo a donde se vaya a distribuir. Por otro lado, también es importante las fuerzas intermoleculares dentro del nanogel. Entonces, por ejemplo, si el nanogel en su superficie tiene grupos funcionales hidroxilo, entonces va a tener fuerzas de interacción fuertes con el agua. Entonces se va a poder distribuir muy bien en órganos que tengan mucha agua, ¿sí? En cambio, si en la superficie del nanogel hay grupos hidrófobos, o también les dicen lipofílicos, entonces se va a distribuir mejor en un órgano o en una zona del cuerpo donde haya fuerzas lipofílicas. Entonces sí es bien importante eso. Ahora, el tipo de polímero pues me va a definir eso precisamente. Si es un polímero hidrófilo, hidrófobo, y si tiene grupos funcionales específicos para las interacciones, entonces pues sí, define mucho la biodistribución. Según yo, es uno hidrofílico, ya que estamos constituidos por cerca del 90%, no sé cuánto de agua. Entonces, para que sea biocompatible tiene que ser semejante al organismo en donde se adhiere, para que el mismo organismo, por decir la piel, no rechace este cuerpo extraño. Bueno, yo les voy a presentar esta bolsa de polietileno. Ustedes ya conocen este tipo de bolsas, las ven a menudo. Son las bolsas Ziploc para los sándwiches. Bueno, estas bolsas están hechas del polímero polietileno, que tiene esta unidad repetitiva. Es bastante simple, puro carbono e hidrógeno. Al tener solo estos dos átomos en la cadena, las fuerzas de interacción que se pueden dar son de London, fuerzas de dispersión. Estas fuerzas de dispersión permiten que la cadena sea flexible, que se mueva, que la estructura del polímero no se rompa fácilmente. Como pueden ver aquí, puedo arrugarlo, doblarlo y pues no se va a fracturar. Otra cosa importante es que
la cadena polimérica es larga, lo que hace que estas fuerzas de London sean mayores. O sea, entre más largo la cadena polimérica, más fuerzas de London hay. Por lo tanto, más resistente es el material. Por eso no se rompe cuando lo estiras. Y además, el polietileno tiene también una estructura muy cristalina, por lo que es difícil estirarlo. Y pues eso sería lo más notable. Que están constituidos por este polímero tienen fuerza de London y fuerza intermolecular dipolo-dipolo, que están constituidos por ese grupo nitrilo. Es lo que le da su gran elasticidad, flexibilidad, muy buena resistencia química, buena resistencia mecánica a la abrasión, perforación, desgarre. También tiene muy buena resistencia térmica, resiste de menos 4 grados centígrados a 150 grados centígrados. En conclusión, si queremos estudiar un material polimérico, tenemos que tomar en cuenta las fuerzas intermoleculares presentes en estos, ya que son los que les confieren sus propiedades físicas.